presentación de Dicitec. En esta ocasión, pues vamos a presentar la conferencia a cargo del doctor Alexel Burgara Estrella, con la conferencia Nanomedicina, herramientas para el diagnóstico oportuno de enfermedades. Dicitec, pues para los que es la primera vez que se encuentran aquí, pues Dicitec es un ciclo que hacemos los integrantes del Grupo de Ingeniería Molecular de Materiales de la Universidad de Sonora, enfocados a la divulgación científica por parte de destacados investigadores, expertos en su disciplina. Entonces, enfocados pues para divulgar el conocimiento científico y tecnológico. Es una forma pues de dar alcance universal al conocimiento científico, ¿no? Garantizar el acceso universal al conocimiento científico para público general interesado. Y también, pues, otro de los propósitos es incentivar en los estudiantes, pues, el interés por estas áreas, ¿no?, que se presentan. Aquí hay muy buena asistencia, ¿no? Estoy aquí, no sé si oyen los sonidos, son gente que se está uniendo a la conferencia. El doctor Alexel Burgara es investigador en el Departamento de Investigación en Física. Es licenciado en Químico Biólogo por la Universidad de Sonora. Un momento, está fallando aquí un poco la señal. Disculpadme por las fallas técnicas. Licenciado en Químico Biólogo con una especialidad en inmunohematología diagnóstica por la Universidad de Sonora, ¿no? Tiene maestría y doctorado en ciencias en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Y como les decía, actualmente es investigador en el Departamento de Investigación en Física. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador titular B en la Universidad de Sonora. Tiene alrededor de 40 publicaciones científicas con arbitraje de expertos. Ha dirigido tanto tesis de licenciatura como de posgrado, y además ha sido y es asesor académico en más de 20 tesis de posgrado, de maestría y doctorado. Y es profesor en la Universidad de Sonora desde el 2015. Pues es uno de los jóvenes talentos científicos de nuestra institución, así que le agradezco mucho que se haya dado el tiempo para brindarnos esta plática de divulgación científica relacionada pues con el trabajo que hace en su grupo de investigación. Pues lo más interesante lo va a decir el doctor Alexel Burgara. Adelante. Muchas gracias, doctor, por la presentación y sobre todo por la invitación. No sé si me escuchan ahora, si me pueden confirmar, por favor. Se escucha muy bien. Perfecto, genial. Entonces, pues hoy vamos a ver algo de lo que nosotros, como bien comentaba el doctor, hacemos, ¿no?, en nuestro grupo de trabajo. Y para esto para nuestro trabajo nos apoyamos en dos herramientas fundamentales, que es la microscopía de fuerza atómica y la espectroscopía Raman. Entonces, estamos intentando, pues, utilizar estas dos herramientas como parte del uso cotidiano, entre comillas, ¿no?, o convencional para el diagnóstico de diferentes enfermedades, pero también para ver qué es lo que ocurre con nuestras células, qué es lo que ocurre con nuestras moléculas cuando nosotros nos sometemos a diferentes tipos de estrés. Entonces, les voy a presentar un poco los fundamentos para quienes no están demasiado habituados a estas técnicas, y también algunos de los resultados que hemos obtenido pues, en nuestro grupo. ¿De acuerdo? Una disculpa, doctor. Disculpa por la interrupción, así nada más. Rápidamente, se me pasó a decirles, por favor, que como a los 20 minutos de la plática, en el chat voy a poner una liga para que llenen una encuesta para la lista de asistencia y sobre todo para los estudiantes que van a acreditar en Cultures, para que se anoten. Gracias y disculpas. No se preocupe, está bien. Bien, entonces, entrando en materia, nosotros normalmente diferenciamos las cosas o nos gusta clasificar las cosas, pues, ¿no? Y esto
Normalmente lo hacemos a través de colores, a través de las formas, a través de los tamaños, ¿no? Eso sería las primeras características, independientemente de lo que estemos clasificando, es en lo primero que nos fijamos. Entonces, cuando nosotros perdemos la capacidad de ver los colores, pues el siguiente criterio pues sería el tamaño y la forma. Entonces, en este caso, para este ejemplo en concreto, podríamos diferenciar cuando tenemos el color, podríamos diferenciar claramente entre una pelota de fútbol, una pelota de básquet o una pelota de tenis y una pelota de béisbol. Cuando perdemos esa capacidad de observar por colores, el siguiente criterio, como les comentaba, entonces sería el tamaño. Sí, podemos diferenciar la pelota de fútbol con la de béisbol, pero aquí, cuando ya los tamaños no son tan claros, es decir, no hay una diferencia clara ni en la forma ni en el tamaño, pues podríamos utilizar algunos otros criterios, ¿no? Como sería el patrón que tienen, ¿no? En este caso los gajos o el patrón que tiene cada una de estas pelotas es diferente. Bueno, en algunos casos, ¿no? Pero en este otro ejemplo, quizás no es tan sencillo. El patrón es muy similar entre la pelota de béisbol y la pelota de tenis. Pero hay otras características que a lo mejor no, a simple vista no son tan evidentes, ¿no? Es decir, si nosotros vamos y tocamos la pelota de béisbol y la sujetamos con respecto a la pelota de tenis, vamos a ver una clara diferencia que es la elasticidad que tienen cada una de ellas. Es distinta, ¿no? Una pelota de béisbol es más sólida en comparación con la pelota de tenis. Y además, si vamos a la composición que tienen, podríamos también diferenciarla porque la pelota de béisbol pues tendrá un recubrimiento de cuero quizás, mientras que la pelota de tenis sería un material sintético. Entonces, Raman y AFM, buscando un poco la analogía con esto, ¿no? Se basan esas características o esa diferenciación se basa precisamente en esas características, tanto en el tamaño, la forma, las estructuras, a nivel nanométrico, obviamente, ¿sí? Y con respecto también a Raman, en este caso, nos podríamos valer de la composición que tienen las muestras para poder diferenciarlas, ¿sí? En este caso, haciendo, como les comento, la analogía, podríamos diferenciar entre el cuero y el material sintético, ¿no? Por resumir así a grandes rasgos cuáles serían las características de cada una de estas técnicas, ¿no? Y tienen algunas ventajas con respecto a algunas que ya se utilizan, ¿no? Es decir, tenemos ya obviamente pruebas que son estándares de oro para hacer la identificación de diferentes sistemas, ¿no? Cuando estamos hablando a nivel celular, pues una de las técnicas más utilizadas pues será la citometría de flujo, en la cual nosotros utilizamos células, utilizamos un marcador. Oh, perdón, me comenta que no están en pantalla completa. Un segundo. No sé si ahora se ve. Está en modo como de edición. Es que yo lo veo acá. A ver, espera un segundo. Yo lo veo como pantalla completa, ¿eh? Pero intento de hacerlo de nuevo. A ver, ahora, un segundo. La ventana. Sí. Y ahora. Vamos a ver. No, no aparece todavía. Tal vez es otra ventana la que se compartió. A ver. Ok. Ahí está Ahora. apareciendo. Ahí sí, ahí está en Ahora, pantalla. ¿y está completa también? Sí, está la tabla. Ajá, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces les comentaba con respecto a la citometría de flujo que utilizamos células para poder analizar la superficie, ¿no? Pero para esto, pues requerimos de marcadores como pueden ser anticuerpos que tienen un fluoróforo en la superficie para poder marcar ciertas estructuras que están en la superficie de la célula o en el interior también, pues, ¿no? Y luego tendríamos, ¿no? En este caso, PCR, por ejemplo, que últimamente ha sido muy nombrada en estas condiciones en las que estamos para hacer diagnóstico también, y en el cual podemos analizar el material genético, ¿sí? A través de la amplificación o de la obtención de copias del material genético. Sin embargo,
Todas estas, tanto cromatografía, como citometría de flujo, como PCR, o como la histología, todas son técnicas destructivas, ¿sí? Y además nos muestran una fotografía, un momento en el tiempo. Mientras que en el caso de AFM y Raman, en la teoría, pues, ¿no? Y también en la práctica, podemos utilizar estas técnicas para medir en diferentes tiempos una célula, ¿sí? Una única célula incluso, en donde podemos dar seguimiento en tiempo real a estas características que tienen, ¿no? Y una de las características de AFM es que podemos analizar la superficie, mientras que Raman podríamos tener cierta penetración para identificar características de las moléculas o de los componentes que tienen en las células. ¿De acuerdo? Entonces, la espectroscopía Raman es una técnica óptica, ¿no? Que se basa principalmente en la dispersión de la luz, pues, ¿no? De los fotones, la dispersión inelástica. Es decir, nosotros si tenemos una luz o un láser, una luz monocromática, un solo color, e incide esa luz en una molécula, pueden ocurrir un par de fenómenos. Bueno, ocurren varios fenómenos, ¿no? Dentro de estos fenómenos que ocurren es que esa luz salga de esa interacción con la materia o con las moléculas sin ningún cambio. Es decir, la energía es idéntica, la longitud de onda es idéntica a la que está incidiendo. Y por otro lado, tendríamos la energía o la dispersión inelástica, en este caso, que sería aquella cuando sí ocurre un cambio tanto en la longitud como en la energía, ya sea a través de que esta luz o esta energía se pierda o gane energía también. A esto es a lo que llamamos el efecto Raman, ¿no? Ya sea por la interacción por la ganancia o por la pérdida de energía, ¿de acuerdo? El problema aquí es que muchos de estos eventos ocurren en una proporción muy baja, ¿no? Es decir, necesitamos de alrededor de 10 millones de fotones para obtener una molécula o un evento, ¿no? Por cada millón o incluso hasta por cada 10 millones, ¿no? Necesitamos, primero, una luz que sea muy potente y también necesitamos de un equipo que tenga los sensores y que tenga el equipo que pueda estar, recibiendo esa energía y poder transformarla. Y esto lo hacemos a través de, como les comentaba, de estos, pues computadoras, ¿no? Que hacen el trabajo por nosotros. A través de ciertos programas nosotros podemos convertir esa energía en estos gráficos que tenemos acá. Y sería básicamente la búsqueda, ¿no? De diferentes tipos de interacción que tenemos entre la luz y las moléculas en las cuales esa luz está incidiendo. Y ponemos el ejemplo del diamante, el cual está conformado por enlaces carbono-carbono, ¿sí? Ese enlace carbono-carbono, lo que vamos a ver aquí es un pico en una longitud o un desplazamiento que llamamos desplazamiento Raman, y que se va a dar en un solo punto, ¿no? Nosotros podemos ver este pico muy agudo, y esto de la intensidad que vemos aquí, que son unidades arbitrarias, va a depender de la concentración que nosotros tengamos de ese tipo de enlace que estamos observando. En comparación con el poliestireno, que tiene varios tipos de enlaces y que podemos ver que aun cuando tenemos enlaces de tipo carbono-carbono, no vemos este pico, ¿sí? Es decir, vemos diferentes bandas, diferentes picos a lo largo del desplazamiento Raman o del eje de las X, ¿no? Que en este caso se daría debido a que, además de la interacción que se está dando entre las moléculas o los átomos de carbono-carbono, estos átomos o estas moléculas que están al lado, ¿no? de este tipo de enlace, también contribuyen a el espectro o a lo que nosotros vamos a ver al final de esas interacciones de la luz con la molécula. Entonces, vamos a ver, en definitiva, un promedio de las interacciones que nosotros estamos viendo. Y cada tipo de enlace tendrá una huella o un pico específico para el espectro que nosotros vamos a ver. Si vemos aquí
el espectro aquí ya con algunos tipos de enlaces ya estamos volviendo mucho más complejo, ¿no? El espectro, en comparación con el diamante que tenemos un solo tipo de enlace. Ahora imaginemos trasladar esto a la huella molecular que podemos obtener en sistemas biológicos, ¿no? Es relativamente complicado, ¿no? Obtener una huella específica, por lo que les comentaba hace un momento, pues, ¿no? El resultado del espectro va a depender en gran medida de la interacción que tengan la luz con los enlaces de los átomos, pero también de las nubes o de las interacciones con las moléculas que estén en el entorno. Entonces, al final, como les comentaba, vamos a ver un promedio de todas esas interacciones. Y no sé si alcanza a distinguir aquí, pero podríamos obtener, como les comentaba, un espectro tanto para diferentes tipos de moléculas, como pueden ser los lípidos, como pueden ser las proteínas o como pueden ser los ácidos nucleicos. Cada uno de esas moléculas tendrán una huella específica para esos componentes. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar una célula en donde estamos incidiendo con un láser, esta célula nos va a proporcionar espectros para cada uno de esos componentes. Y entonces podríamos desarrollar imágenes que nos dirían en dónde están los ácidos nucleicos, en dónde están las proteínas o en dónde están los lípidos, ¿no? Y de esa manera poder distinguir los componentes de la célula. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto? ¿Cómo podemos trasladar esa información que nos está dando los espectros o los promedios de los espectros en una célula? Bueno, en el 2014 se hizo un trabajo en el cual podemos observar con la línea roja, ¿sí? El espectro de células que vienen de personas que no están enfermas, ¿sí? Son personas asintomáticas, son personas sanas, ¿sí? Que no, al analizar el espectro de sus células, nosotros podemos ver este patrón. Ahora, si nosotros analizamos las células de cáncer, pues obviamente las células como tal, aun cuando están transformadas, contienen muchos de los componentes de las células normales, no van a variar demasiado, ¿sí? Pero hay algunos puntos muy específicos en estos espectros que nos podrían dar una idea de en dónde están ocurriendo cambios en la composición o cambios en la estructura de los componentes de las células, ¿no? Y lo podemos ver con esta diferencia que tenemos aquí, ¿sí? Este pico que tenemos aquí en las células normales está pequeñito en comparación con este otro pico que observamos en las células que provienen de personas con cáncer. De esta manera, podríamos nosotros diferenciar o hacer una aproximación a un diagnóstico, ¿no? de una persona que contiene células cancerígenas, de una persona que contiene células normales. Evidentemente, hacer esto de forma rutinaria o acercarnos a un diagnóstico o decir que es una prueba de oro, pues no es tan sencillo, porque si vemos las sombras que nosotros tenemos en estas gráficas, nos indican la desviación, ¿no? La desviación estándar, es decir, dentro de un mismo análisis de las células normales tenemos variaciones, ¿no? Variaciones que pueden ahí enmascarar algunos cambios. Pero cuando tenemos diferencias significativas o diferencias importantes, pues podemos ver claramente que son distintos, ¿no? Ahora, haciendo un poco el diagnóstico, ¿no? O intentando hacer diagnóstico en el caso de infecciones, ¿no? En el caso anterior era una enfermedad, en el caso por transformación de una célula. En este caso sería la presencia o ausencia de un virus, por ejemplo. ¿Sí? En este caso estamos hablando del virus del dengue, en donde el espectro que estamos observando en azul vendría de personas que son sanas, mientras que en el caso del rojo estaríamos hablando de personas que tienen en este punto al virus presente. Y vemos, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, aquí sí vemos claramente la presencia de picos a diferentes puntos, en diferentes puntos del eje de las X, que son distintos claramente, ¿no? Tanto en intensidad, en este caso vemos este pico, ¿no? En el caso de las personas sanas,
pero también hay picos que están presentes en las personas que están infectadas que no están en las personas sanas. De ahí directamente podríamos hablar de la presencia de componentes, ¿no?, que en este caso estarían siendo observados por la presencia del virus. Bien, el caso, eso es con respecto a Raman, ¿no? Con respecto a la microscopía óptica, como les mencionaba al principio, normalmente nosotros utilizamos colorantes para diferenciar, ¿no? Estamos viendo una célula epitelial. Esta célula, si nosotros no la teñimos, no utilizamos un colorante, lo que vamos a ver es una transparencia, ¿no? Nuestras células son transparentes por el tamaño que tienen, no podríamos observar las características estructurales tan claramente. Entonces nos valemos de estos colorantes que nos diferencian algunas estructuras. En este caso estamos mostrando el núcleo, ¿no? Y en este caso también estaríamos observando eritrocitos. O sangre total, pues, ¿no? Con algunos neutrófilos, bueno, alguna serie de células que nosotros tenemos presentes. Al final, el microscopio óptico nos sirve para observar estructuras una vez que las teñimos. Mientras que en el caso de la fluorescencia, también podríamos observar este color, ¿no? En este caso basado en la fluorescencia, que se está siendo excitada una molécula y esa molécula emite fluorescencia en una longitud de onda específica que nosotros podemos observar. Y en este caso podríamos utilizar un marcador, un anticuerpo, por ejemplo, y marcar una estructura específica que a nosotros nos interese en la célula y revelar si está presente o no esa molécula. Mientras que la microscopía electrónica de barrido, pues sería pues mucho más capaz, ¿no?, de resolver estructuras mucho más pequeñas, ¿no? Estamos hablando de aquí que podemos incrementar entre 40,000 e incluso en TEM, por ejemplo, en microscopía de transmisión, electrónica de transmisión, estaríamos aumentando incluso hasta 60,000 veces lo que nosotros vemos. Con el microscopio óptico, lo más que podemos amplificar serían 100 veces las estructuras, ¿no? Entonces, estamos hablando de que podemos ver incluso las mitocondrias, ¿no?, de las células, o el tamaño de un virus también. Estamos en una escala pues bastante pequeña, ¿no?, con respecto a lo que podríamos observar con el microscopio óptico normal. En el caso de la microscopía de fuerza atómica que nosotros manejamos, ¿sí?, esta fue desarrollada en los 80s por estos señores, Rohrer y Binning, que les valió el premio Nobel, ¿no?, en este año, en el 86. Ellos diseñaron esta herramienta para la caracterización de materiales, pero conforme ha pasado el tiempo, esa herramienta diseñada para la caracterización de materiales se ha venido utilizando cada vez más para la caracterización de sistemas biológicos, ¿no? Y por ahí tengo un gráfico bastante interesante de esto. A diferencia de lo que veíamos con la microscopía óptica o la fluorescencia, ¿sí?, que necesitamos colorear o teñir las células, en este caso, la microscopía de fuerza atómica se basa en una metodología bastante diferente, ¿no? Es decir, utilizamos una sonda o una palanca en la cual termina una punta muy fina y vamos pasando sobre la superficie esa palanca o esa punta, y hay cambios en la superficie que nos indican cambios en la altura, ¿no? Y que eso va a ser registrado por el movimiento de la palanca, por esa interacción que se está dando entre la superficie de la muestra y la palanca. Pero además de ser una estructura que nos permite generar imágenes, también nos permite medir fuerza, que es una característica bien importante de la microscopía de fuerza atómica, que por ahí hay otras técnicas que nos permiten medir esa característica, medir fuerzas, pero que no nos permiten, obviamente, generar imágenes como en el caso de microscopía de fuerza atómica, a la vez que medimos la elasticidad, que les comentaba al principio, la diferenciación entre la elasticidad de una pelota de béisbol y una pelota de tenis, por esas características elásticas, podríamos utilizar esas características que tienen las células también para poder diferenciarlas. Haciendo un poco de analogía con respecto a cómo funciona la microscopía de fuerza atómica, pues se parece mucho a lo que sería un sistema de posicionamiento global, en el cual nosotros tenemos una posición en un punto de nuestro planeta, el cual puede estar registrado
por satélites, y cada movimiento que nosotros hagamos, metro a metro, podemos registrarlo, ¿no? Y entonces tendríamos un mapa que podríamos dibujarlo en 2 dimensiones, en el eje de las Y o en el eje de las X, que estaríamos hablando de latitud, longitud y altitud también, que en este caso pues estaríamos hablando de la altura. Entonces, si nosotros movemos sobre la superficie de la Tierra con un patrón específico, podríamos finalmente hacer una reconstrucción de esa superficie para poder generar una imagen. Básicamente, así funciona la microscopía de fuerza atómica. Evidentemente, eso lo hacemos a nivel nanométrico, ¿no? En donde tenemos los componentes que sería, como les comentaba, la palanca, que termina en una punta muy fina, con unos cuantos átomos nada más, las cuales van a interactuar con la muestra. Luego tenemos el láser, que es el que nos va a indicar un origen, debido a que ese láser va a estar posicionado en un fotodetector que nos va a decir en dónde nos encontramos en todo momento. Cualquier cambio debido a la interacción con la muestra, ya sea a través de la atracción o de la repulsión, la palanca sufrirá esa interacción a través de cambios en la posición debido a que se está torciendo, se está doblando, se está deflectando, y ese cambio de láser en la posición del detector nos indicará un cambio entonces en la superficie. Esos cambios van a estar dados principalmente por fuerzas de interacción de Van der Waals, que son fuerzas que son no permanentes, son fuerzas muy débiles, son no permanentes, y que pues básicamente nos estarán ayudando a interactuar con la muestra sin que se dé una interacción permanente, como podría ser los enlaces covalentes, ¿no? En este caso son no covalentes. Y sería de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos la punta, esta sería la punta que termina en unos cuantos átomos, la cual, conforme vamos bajando, va a llegar un punto, un momento en ese acercamiento que va a interactuar con los átomos de la muestra. Las primeras fuerzas que van a actuar en este punto, alrededor de entre 5 y 7 nanómetros de distancia, serían las fuerzas de atracción. Sería la fuerza predominante. Pero si nosotros seguimos acercándonos, va a llegar un momento en el que al llegar a un punto determinado por debajo de los 2 nanómetros, las fuerzas que van a estar actuando sobre la palanca serían de repulsión. Entonces, a este tipo de interacción de atracción le llamamos modo no contacto para microscopía de fuerza atómica, mientras que las fuerzas de repulsión estaríamos hablando del modo de contacto. Aunque en la realidad no nos tocamos nunca, pues no, realmente no existe un toque como tal, pues no existe una interacción, un contacto directo. Por ahí hay una teoría pues bastante interesante acerca de las REMPes o de las nubes electrónicas y cómo estas no permiten que la materia se toque, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero para la práctica lo consideramos como interacción de contacto o no contacto, dependiendo de esa interacción que existe. Y la reconstrucción lo haríamos pues algo similar a esto, ¿no? En este caso estamos hablando de un contacto intermitente porque la punta va vibrando, la palanca va vibrando, hay puntos en los que toca la muestra, y en este caso habría un cambio, con cambio de superficie, habría un cambio en la deflexión de la palanca, habría un cambio entonces en donde se está incidiendo el láser, y esto nosotros lo registramos como un cambio en la posición en el detector y como un cambio de altura, ¿no? Entonces, al final, después de hacer esto que les comentaba, un recorrido bien estructurado y controlado de una área determinada, que nosotros le podemos decir qué área es la que nos interesa, podemos hacer la reconstrucción en 2 dimensiones, en donde las estructuras que son, en este caso, más altas estarán representadas por el color negro. Si nosotros le damos la vuelta a esta estructura en 2 dimensiones y también observamos la altura, nos estaría dando este perfil que vemos en rojo. Entonces, cada una de estas líneas, si nosotros las acomodamos de forma organizada conforme las vamos obteniendo, al final nos dará una estructura en 3 dimensiones debido a la reconstrucción que estamos generando, ¿no? En el caso de la medición de fuerza,
En este caso, como les comentaba, podemos ver esa fuerza debido a que nosotros sabemos cuál es la fuerza, porque la palanca se comporta como un resorte. Si nosotros aplicamos una fuerza, pueden ocurrir dos eventos. Uno es que la palanca sea lo suficientemente fuerte para aplastar la muestra si la muestra es suave, o si la muestra es lo suficientemente dura, ¿no? En este caso, o no es tan flexible, que se genere una modificación en la palanca, ¿no? Debido a que supera la fuerza que tiene la palanca. Y entonces nosotros podemos hacer esa interacción o esas curvas de fuerza para identificar si la muestra tiene elasticidad o si por el contrario tiene dureza, pues, ¿no? En comparación con la fuerza que nosotros podemos aplicar y medir con nuestra palanca. ¿Y esto cómo lo aplicamos? Bueno, como les comentaba al principio, en la década de los 80 se genera esta herramienta, AFM, microscopía de fuerza atómica, como herramienta para clasificar o caracterizar materiales, ¿sí? Si vemos el eje de las Y, aquí vemos el número de publicaciones. Obviamente, en esta década, entre los 80 y los 90, hay pocas publicaciones en relación a la fuerza atómica con respecto a biología, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a publicaciones médicas y buscamos con estos dos parámetros, nos dará este número de publicaciones. Si vamos avanzando en el tiempo, podemos observar que cada vez se vuelve más común observar trabajos que relacionen la microscopía de fuerza atómica con biología, ¿no? Es decir, aquí obviamente hay muchos trabajos que quizás no estén tan relacionados, pero porque no, obviamente no busqué exactamente todos los trabajos a qué eran, pero podemos ver un auge de la biología en el uso de la microscopía de fuerza atómica. Eso está bastante claro, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué se utilizan? Bueno, aquí vemos una imagen de lo que observábamos al principio, ¿no? Una imagen teñida, estos son eritrocitos, un frotis totalmente convencional de lo que nosotros hacemos en un laboratorio de análisis clínicos. Tenemos el eritrocito con su forma redondeada de alrededor de entre 10 y 12 micras, más o menos, y podemos ver algunos otros eritrocitos que han cambiado, ¿sí? Podemos ver claramente aquí que este eritrocito ha cambiado su forma. En este caso podríamos diagnosticar algunas enfermedades con esto, ¿sí? Al observar la proporción de estos tipos de células, por el tamaño o por la forma de las células, podríamos claramente diagnosticar alguna enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el estrés o cuando la enfermedad no es suficiente para ver este tipo de cambios tan radicales? Porque esto es un eritrocito. Este es eritrocito también, aquí claramente hay una diferencia. Pero si observamos esto es un eritrocito que tiene el tamaño, tiene la forma muy similar a lo que nosotros vemos en un eritrocito normal. Estamos hablando de una escala nanométrica. Nuestros ojos no son capaces de observar estas estructuras con los microscopios ópticos convencionales que les comentaba que aumentan 100 veces lo que yo estoy viendo. Necesitamos de otras herramientas y en este caso la microscopía de fuerza atómica nos ayuda a observar esas estructuras. Y podemos de alguna forma volverlas numéricas para ver esos cambios de forma estadística, ¿no? Estos cambios que pueden generarse a través de poros o de cambios en la estructura de la superficie, las convertimos en patrones o en parámetros numéricos. Y cada tipo de célula tendrá un parámetro o una huella en su superficie. ¿Sí? Los eritrocitos tienen una huella que estará medida en la rugosidad de la superficie. Los macrófagos tendrán otro tipo de superficie en la rugosidad. Pero entonces, si ya sabemos cuál es la rugosidad de una célula normal, podríamos en un momento dado, si nosotros observamos un cambio en el patrón de la rugosidad de la superficie, observar si esa célula está siendo modificada en la superficie y como consecuencia cambiar la capacidad, en este caso, de transportar transportar oxígeno, por ejemplo, pues, ¿no? Se vuelve no funcional conforme se van dañando las células. Ahora, como les comentaba, necesitamos observar qué es lo que ocurre con las células bajo diferentes condiciones, ¿no? De estrés.
nosotros tenemos en nuestro grupo algunos años ya trabajando con la radiación y el efecto de la radiación sobre las células, ¿no? Ya sea a través de los cambios morfológicos, pero también por ahí tenemos algún trabajo con respecto a la inducción de la respuesta inmunológica, ¿no? Pero es otro tema, ¿no? En este caso, lo que nos interesa son los cambios morfológicos. En esta imagen podemos ver las células, ¿no? A un tiempo cero, sin estrés. En este caso, el estrés es la radiación gamma, ¿sí? Y podemos observar la estructura bastante característica de las células, ¿no? El tamaño, la forma, bastante bien conservadas estas células. Conforme pasa el tiempo, en este caso se almacenaron alrededor de 13 días, que es el tiempo que nos dicen que podemos mantener las células, la sangre, en el banco de sangre y utilizarla después de ese tiempo. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Lo que estamos observando es que hay cambios bastante evidentes, lo que veíamos antes, pues, ¿no? Podemos ver algunos acantocitos aquí o células que están cambiando su forma después de 13 días. Y aún así seguimos utilizándola, ¿no? Ahora, cuando vamos a hacer transfusiones o que vamos a hacer, tomar la sangre de una persona y ponérsela a otra, normalmente lo que se hace es irradiar esa célula, esa sangre. ¿Para qué? Pues para matar a células o eliminar células que a nosotros nos interesan, ¿no? Nos interesan únicamente en ese punto los eritrocitos. Y todas las células nucleadas, en este caso, pues perderán esa capacidad de sobrevivir, ¿no? No sobreviven, se mueren directamente y nos mantenemos con las células. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que además del tiempo que nosotros estamos viendo que modifica la estructura de las células, la radiación que se utiliza para las transfusiones también inducen cambios. Pero no solamente cambios de forma que son evidentes en la morfología, sino que si nosotros vamos a observar la estructura, la superficie de las células, lo que vemos son cambios a nivel nanométrico, ¿sí? Podemos ver algunas vesículas, algunos poros que se están generando, ¿sí? O cambios, en definitiva, en la rugosidad y en la superficie. Y que esos cambios morfológicos podrían traducirse, como lo hemos visto también para otros fenómenos, en la fragilidad de los eritrocitos. Los eritrocitos, para poder llegar a los tejidos, requieren de una capacidad de deformación muy importante. Nuestros capilares pueden llegar a medir en el orden de las 2 micras, pues no, incluso hasta menos. Y como les comentaba, los eritrocitos pueden medir 12, 10 micras. Entonces, se tienen que deformar para poder pasar por esos vasos capilares. Si estos cambios morfológicos evitan que el eritrocito se modifique o se deforme, en un momento dado puede ser removido y perder la capacidad funcional que sería el transporte de oxígeno. E incluso podría causarnos un problema, porque si se empieza a analizar, es decir, a reventar los eritrocitos en nuestro cuerpo, podrían tener consecuencias todavía peores que la falta de oxígeno en un momento dado, pues, ¿no? Que obviamente la falta de oxígeno pues nos llevaría a la muerte, ¿no? Pero me refiero a la concentración en la cual podríamos encontrar los detritos o los residuos que nos está dejando ese eritrocito muerto. Ahora, con respecto a la espectroscopía Raman, analizando esas mismas muestras, nosotros lo que observamos es que, además de esos cambios morfológicos, en esos eritrocitos, la hemoglobina, que es la que se encarga del transporte de oxígeno, está cambiando en la estructura, ¿sí? Hay algunos cambios que nos indican que la hemoglobina está perdiendo la capacidad para oxigenarse de forma adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, después de los 13 días y después de la irradiación, esa hemoglobina de esos eritrocitos que están cambiando también está perdiendo la capacidad para oxigenarse. Ahora, no solamente es la radiación, aquí en este caso lo que estábamos buscando era ver el efecto del tabaco sobre los eritrocitos, ¿sí? En este caso estamos viendo personas que no fuman, personas que fuman menos de 5 cigarrillos al día, entre 5 y 9 cigarrillos al día, y personas que fuman más de 10 cigarrillos. ¿Qué fue lo que observamos? Lo que observamos es que en las personas que no fuman, esa estructura de la superficie de los eritrocitos, esto que vemos aquí, está lisa, ¿no? Lo observamos como esto que vemos aquí.
Mientras que las personas que fuman menos cigarros, podemos ver algunas estructuras que se empiezan a generar, pues, ¿no? Algunos cambios en la rugosidad, en la superficie. No es tan evidente, no llega a ser significativa esta diferencia, pero cuando vamos a las personas que fuman más de 5 cigarros e incluso más de 10 cigarrillos, los cambios morfológicos son más que evidentes. Son cambios en la superficie que nos indican que esos eritrocitos, en promedio, ¿no? Obviamente no analizamos todos los eritrocitos, una muestra de sangre pues contiene millones de eritrocitos, pero la muestra que nosotros analizamos presentan estas estructuras que no deberían de estar de forma normal, pues, ¿no? Entonces, los eritrocitos, además de recibir ese daño, también podrían servirnos como un monitor de lo que podría estar ocurriendo con las células en general de la paciente, pues, ¿no? En este caso, expuesto al humo del cigarro. Que el humo del cigarro ya se sabe, obviamente, ¿no? Una persona que fuma más de 10 cigarrillos al día, pues tiene pues 3 veces más probabilidad de generar cáncer que una persona que no fuma, eso ya, o incluso más, pues, ¿no? Dependiendo de las características y de la susceptibilidad que tengan las personas, pero se sabe que el cigarrillo causa esos cambios y esas transformaciones en las células, ¿no? Pero en este caso nos interesaba ver a personas que son jóvenes, que son aparentemente sanas, qué es lo que está ocurriendo con sus células. Y lo que observamos, además, en este caso, de los cambios morfológicos, es que en este caso la hemoglobina o la estructura de sus células a través del análisis por Raman, vemos que hay cambios en el patrón de algunos de sus picos, ¿no? Estamos hablando aquí, en este caso, de las personas que no fuman, tienen esta estructura, este perfil en el pico, mientras que las personas que fuman cambian esas estructuras. Es decir, hay moléculas en esas personas que están absorbiendo los componentes del tabaco y que le está causando cambios en la estructura de sus moléculas. Y son evidentes, ¿no? Esto es bastante evidente, el cambio que está ocurriendo. En personas que fuman más de 10 cigarrillos, pues ya ni les cuento, pues, ¿no? Aquí hay básicamente 2 picos que se están generando en comparación con lo que vemos en las personas que no fuman. Bien, como dato adicional, ¿no? Antes de terminar, pues además de esto, del análisis de las enfermedades, de los cambios morfológicos, también la microscopía de fuerza atómica puede ser útil para la caracterización, como mencionaba hace un momento, de materiales. Y en este caso, nuestro grupo nos interesa el trabajo de partículas, nanopartículas que pudieran ser acarreadoras, ¿no? De fármacos, con la finalidad, ¿no? En este caso les muestro una imagen de las primeras imágenes que obtuvimos de algunas estructuras. No es la mejor, eso está claro, ¿no? Pero aquí hacíamos nuestros primeros pininos, ¿no? Con la estructura. Y como les comentaba, en este caso, lo que observamos es una bacteria, la cual tiene unida en la superficie las partículas que podrían ser dirigidas específicamente para un tratamiento, ¿sí? Es decir, no es tomar el fármaco y que se distribuya en todo mi cuerpo, sino tomar el fármaco que va encapsulado en una nanopartícula que va y se une específicamente a la región, y ya no solo a la región, sino al organismo que a mí me interesa matar, en este caso que serían las bacterias. Y además de eso también se han caracterizado partículas que están dirigidas a la unión de células cancerígenas, ¿no? En este caso, una partícula que lleva un fármaco y que va dirigida a una célula que ha sido transformada y que hemos obtenido resultados bastante interesantes para el direccionamiento, como les comento, de partículas hacia células cancerígenas. Entonces, no solamente el diagnóstico, sino el apoyo también para el desarrollo de fármacos o el desarrollo de terapia dirigida. Y bueno, estos serían pues una imagen de los equipos que nosotros tenemos en el laboratorio y que pues hemos estado utilizando en los últimos años para realizar este trabajo, ¿no? Que obviamente pues es el trabajo de un grupo, ¿no? Como les comentaba, tenemos el trabajo de varias personas, ¿no? Aquí que se está reflejando, ¿no? Lo que yo les presento. No sé si tienen dudas o comentarios.
Muy bien. Bueno, pues muy interesante la plática. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre la presentación del doctor Burgara. Eh, de todas formas, en caso de que alguien quiera ponerse en contacto con el doctor Burgara, ya sea para conocer más sobre este tema o si les interesa, por ejemplo, alguno de ustedes estudiantes de la universidad o externos que quisieran, por ejemplo, desarrollar temas de tesis, tanto de licenciatura como de posgrado en estos temas, pues sumamente interesantes o servicio social, se pueden contactar directamente con el doctor Burgara. Su correo, creo que aparecía en la primera diapositiva, ¿verdad? Es alexel.burgara@unison.mx. Es correcto. Es como mi nombre, ¿no? Básicamente, por un Sí. punto. Muy bien, pues agradecemos de nuevo al doctor Alexel Burgara esta plática interesante y también agradecemos pues a los asistentes a Dicitec y pues esperamos seguir contando con su asistencia en las siguientes conferencias. Pues muchas gracias, doctor. Un gusto y de nuevo, gracias por la invitación. Nos vemos. No, al contrario, pues gracias por darse este tiempo, ¿no? Para estar aquí con nosotros. Un placer. Bien, ok, gracias. Hasta luego.